Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos acá en el canal de Chepica TV en una entrevista que va a ser particular, ¿no es cierto?, distendida. Estamos acá con la candidata a senadora, ¿ya? Por nuestro distrito 16, ¿ya? Para que quienes no la conozcan, usted misma, para que se presente, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Bueno, un abrazo grandote, esos abrazos radiales, pero estos son abrazos televisivos, ¿ah? Un abrazo grandote y muchas gracias por recibirnos en el canal. Y yo soy la diputada Alejandra Sepúlveda, del Distrito 16, ahora, ¿no es cierto?, candidata a senadora por la circunscripción número 8, ¿no? Número 8. Así que muchas gracias por recibirnos en tu programa, ¿no es cierto?, y en Chepica TV a través de las cámaras de televisión. Para que la conozcamos un poquito, sabes que estuve leyendo un poquito su biografía, ¿ya? Usted es nacida en la quinta región. Sí. Sí. Ya, y posteriormente estudió en el sur, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo fue que llegó acá, a nuestra región? Es que, no, mira, mis padres eran profesores, los dos, de Historia, Geografía y Educación Cívica. ¿Ah? Cuando se hacía la educación cívica. Claro, entonces claro, cuando se hacía la educación cívica. Entonces, los dos eran profesores y siempre los profesores los trasladaban mucho, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, mi abuela, por ejemplo, fue profesora en Navidad. ¿Ah? Mi abuela era profesora rural, hizo clase en La Patagüilla, ¿ah? en Navidad. Siempre me decía, bueno, y que iba a Matanza, y se iba a pagar, como decía ella, de a caballo a Peralillo. Entonces, yo vivo hace casi 30 años en la región, crié a mis hijos aquí, y bueno, soy colchagüina de corazón y con un enorme amor por esta tierra. Que ejercí mi profesión aquí. Yo soy veterinario, médico veterinario de profesión, con una maestría, que egresé una maestría de desarrollo rural, y fui directora del INDAP aquí durante harto tiempo, y bueno, y después diputada, ¿no es cierto?, por toda esta zona, primero por las 6 comunas del 16, ¿no es cierto?, del 34, y después de todo el distrito 16. El otro día estuve viendo una entrevista, ayer si no me equivoco, con respecto a los despidos que supuestamente podrían para la gente de la salud, que son 1.000 y pueden dejar 15.000. Usted obviamente está de acuerdo o desacuerdo en lo que va a ocurrir, porque tenemos que tomar en cuenta que la pandemia aún no ha pasado. Y mira, nosotros firmamos un proyecto de acuerdo, que es un proyecto de resolución, que en el fondo, ¿qué es lo que es? Una carta que se envía a la presidencia de la República. Porque sería algo que ha sido muy importante, ¿no? Es como se ha incorporado al área de salud muchas personas, fundamentalmente jóvenes, ¿cierto?, kinesiólogos o médicos que han hecho este hospital domiciliario o que han ido a reforzar, ¿no es cierto?, el sistema de salud en estos tiempos de pandemia. Y yo creo que han adquirido una experiencia que hoy día que ha disminuido porque están despidiendo a esas personas, que son fundamentalmente jóvenes. Y que yo creo que esa riqueza, esa experiencia que hemos tenido en pandemia, no la podemos perder hoy día, porque además, mira cómo estamos, los dos con mascarilla, con distancia social, claro, ¿no es cierto? Y porque sabemos que el bicho todavía da vuelta y que por lo tanto tenemos que seguirnos cuidando. Y frente a eso no podemos perder estos profesionales y que además han sido fundamentalmente primera línea en salud. Ahora, con respecto, siguiendo el tema de la salud, en nuestra comuna, los remedios de las personas que están en sus casas, que se los dan, por ejemplo, en San Fernando, como ya terminó el estado de excepción, ya no los van a entregar más. Posteriormente, a lo mejor va a pasar eso con la gente que es taco, que se lo hacen en las postas, ¿ya? A lo mejor van a tener que ir a Santa Cruz. Si la pandemia no ha pasado, ¿de quién dependerá eso? Mira, yo creo que estas son las determinaciones que uno dice. Está bien, se termina el estado de excepción constitucional en las fines de septiembre, no el 30 de septiembre, pero eso no significa que hoy día tengamos que correr riesgos, por ejemplo, en los adultos mayores fundamentalmente, ¿no? Entonces, esto de ir a buscar los remedios, muchas veces los remedios no están, tienes que volver a ir a verlos. ¿Y cómo hacemos que la atención primaria, ¿no?, que son las postas, ¿no es cierto?, los consultorios rurales, etcétera, tengan una importancia mayor en términos no solo de la resolución de problemas, sino también en cómo entregan estos remedios, estos fármacos, estas curaciones, ¿no es cierto?, más cercanas a las personas. Por eso, bueno, yo soy una enamorada de los hospitales domiciliarios. Qué importante, diputada, lo que usted me dice con respecto a estos
a estos beneficios, ¿ya? Porque en el fondo es un beneficio eso que estaban haciendo de traer los remedios, acercar el hospital, acercarlo acá, Sí. como usted me estaba diciendo también de los hospitales domiciliarios. Ojalá que a lo mejor hay algún proyecto, algún pronunciamiento de alguien, ¿ya? Porque yo creo que eso no pasa tan solo acá, eso tiene que estar pasando a nivel país. Bueno, así es, yo estuve, cuando se supo que esto se iba a terminar, en conversaciones con la directora de servicio, ¿no? Que era la directora Chihara, y bueno, que después ya ella se fue, se han cambiado muchos directores de servicio además en nuestra región. Entonces conversamos con ella para transmitirle lo que los usuarios, ¿no? Las personas, los pacientes nos habían dicho en relación a los hospitales domiciliarios. Y cómo, fíjate, cómo desconcentraban, ¿no? En los hospitales, sobre todo los hospitales tipo 4 nuestros, donde había muchos adultos mayores que estaban con COVID. Claro. Entonces ¿cómo iba a venir una persona postrada, por ejemplo, a hacerse curaciones, una persona con úlcera varicosa a atenderse su herida? Entonces era mucho mejor oxígeno dependiente, hasta eso hacía el hospital domiciliario, ¿no? De ir con todas sus herramientas, con los medicamentos, a atenderse con la persona, con kinesiólogos, con los médicos. Yo tuve la oportunidad, fíjate, de conversar con ellos y muchos de ellos me decían, bueno, diputada, si nosotros tenemos que terminar tanto el contrato, yo ya me tengo que ir a la 7ª región, a la 8ª, y perdimos muchos equipos médicos por eso. Diputada, usted fue invitada, vino acá a San José de los Toros por la maternidad de los cerdos. Bueno, claro, yo estuve en la protesta, estuvimos en la protesta en el circuito, ¿no es cierto?, que hicimos de los vehículos, estuvimos arriba del camión, y porque además es mi distrito, Sí, claro. el distrito original, en Chimbarongo, en San José de los Toros, con todos los chiquillos allá. Tenemos una escuela muy hermosa en San José de los Toros. Hay villas, ¿no es cierto?, que se han creado allá. Y imagínate colocar en ese lugar esta chanchera, esta producción que va a complicar absolutamente el lugar, donde además los derechos de agua también, ¿no es cierto?, están restringidos, donde no sabemos qué va a ocurrir, ¿no es cierto?, con los residuos de las chancheras. Tenemos además lo que pasa en la Estrella, tenemos esa comparación de lo que ocurre en la Estrella, las complicaciones de olores que tenemos en el Toco, ¿no es cierto?, en Pichidegua. Entonces uno hoy día maneja una realidad desde el punto de vista de lo que pasa en las distintas localidades, que sin duda es un error catastrófico colocar una chanchera en San José de los Toros. Y lamentablemente, bueno, ya ahí hay una chanchera que ya está instalada. Sí. Si esta es una extensión de la misma empresa. Así La extensión de la misma empresa. Así es. ¿Sabía usted que de esas aguas servidas que sacan de los chanchos, que creo que un chancho se toma como 16 litros de agua diario, si es que estoy equivocado, ¿sabía usted que esa agua la reciclan y estaban regando los predios? No, mira, es que a mí no me extraña nada. Sí. A mí no me extraña nada, porque yo no sé si ustedes saben, pero con feca humana. Sí. Bueno, lo tuvimos nosotros acá. Bueno, con feca humana. Sí. No estoy hablando de feca de pollo, no, estoy hablando de feca humana. Por ejemplo, en el sector de Quinta que hemos tenido, o el Litueche, que también hay. Y que esa feca humana, ¿no es cierto?, están con una empresa que es dependiente de Esbio. Correcto. Entonces, frente a esa situación, estuvimos conversando con Esbio, fuimos a hablar con los gerentes de Esbio. O sea, esto no puede ser, porque no tiene tratamiento. Y son unas tremendas zanjas que se hacen en unos predios y que se echa ahí la feca. Entonces, sí, créeme que estamos haciendo todas las gestiones que sean necesarias, ¿no es cierto?, para ¿Sabe poder usted, disminuir perdón, esto. cómo se descubrió acá? Los camiones pasaban a eso a las 2, 3 de la mañana. La pregunta que se hacía a la gente, ¿cómo circulaban esos camiones en la noche? O sea, ¿bajo qué permiso estaban en toque de queda? Sí. Pero resulta que para llegar al Rincón de la Ceniza se venían por acá por un sector que se llama Lima, la Cuesta de Lima, Sí. y a un camión creo que se le abrió como una compuerta, por Así así es. decirlo, ¿ya? Y literalmente quedó, Sí. la que usted sabe, Sí. ¿ya? Y ahí recién la gente se dio cuenta. ¿De qué lo que era? Exactamente, y allá estaban compactando la tierra con fecas humanas. Y Bueno. otro estudio que hubo, tenemos otra chanchera nosotros acá, que es Coexa, si no me equivoco, ¿ya? Donde la Seremia de Salud determinó
que las moscas, la gran cantidad de moscas que hay en el sector de Lima es por la crianza de gallinas, de patos, de corderos, de caballos, etcétera, etcétera. O sea, aportaba... Menos esto. Exactamente, o sea, prácticamente le estaban diciendo que la chanchera no emana olores para la proliferación de las moscas y otras cosas. Y otros vectores, ¿no? Claro. Por ejemplo, allá en Litueche los camiones, un poco parecidos, ¿ah? Todo lo líquido se regaba en el camino donde se iba. Bueno, nosotros lo denunciamos, ¿ah? Lo denunciamos a la Seremi, teníamos fotos además del lugar, fuimos con los vecinos y denunciamos y eso se terminó, afortunadamente. Diputada, y con respecto al agua, la escasez hídrica, o sea, es a nivel país. Sí. El otro día estuvimos hablando nosotros con la radio, donde trabajo, con respecto a esto, con el encargado del embalse Convento Viejo, ya, el cual nos dice que la cuota de agua está asegurada, porque resulta que el embalse Convento Viejo tiene mucha agua acumulada, tenemos la cuota asegurada, pero resulta que, ¿qué va a pasar cuando se acabe el protocolo que llama, que le corresponde? Van a tener que comprar agua, no hay forma de revertir esa situación que la compra de agua. Bueno, yo creo que en el embalse Convento Viejo, que es un tema que nosotros conocemos bien, porque recordarnos que era un pueblito el que estaba abajo. Que fue inundado. Me tocó estar en ese minuto, que no fue fácil. Y uno además conocía a las personas del sector, ¿no? Que fueron erradicadas y llevadas a otro lugar. Y porque originalmente eso era precisamente, no era una cosa concesionada, no era el único embalse concesionado que tenemos en Chile, sino era un embalse que se tenía que usar precisamente para el secano costero y para el desarrollo de la pequeña agricultura familiar campesina. Ese era su objetivo más importante. Entonces, pensaba el año 67, ¿no? Y cuando a mí me tocó ser directora del INDAP, una de las cosas que nosotros veíamos era que tenía que estar esto asociado no solo al agua y su distribución, sino para qué tú ocupas el agua, ¿no? Claro. Y la pequeña agricultura, y por eso que había que tener un fondo de desarrollo productivo, porque si tú tienes agua, ¿no es cierto?, en un sector de secano, no podías seguir produciendo lo mismo que producía, ¿ya? Bueno, eso tampoco existió, y eso era importante de poder. Se produce esta concesión de este embalse, y claro, tú te imaginas, son como 300.000 pesos la hectárea de riego, y que los pequeños agricultores no pueden pagar, y porque además los canales, ¿no es cierto?, donde pasan y donde están los pequeños agricultores, tampoco es el diseño, ¿no es cierto?, que hoy día se tiene, sobre todo Lolol, Marchihue. En nuestra comuna, en Chépica, ¿no es cierto?, y en Santa Cruz, donde también se riega con el embalse Convento Viejo, son más bien derechos de agua, y derechos de agua que además el Ministerio de Obras Públicas, a través de la DOH, ¿no es cierto?, tiene el embalse. Claro. Y porque otro dato, todo el canal de Chimbarongo, ¿no?, que viene por la Cuesta Los González, y que son derrames, también van a parar al Convento Viejo. Y son aguas de los agricultores, ¿no es cierto?, de estos alrededor de 9 canales que hay en la Cuesta Los González. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo aquí es que hay agua que no tiene por qué ser vendida, no tiene por qué ser vendida, que tiene que ser entregada a los agricultores y fundamentalmente a los pequeños agricultores, a los cuales aprovecho de saludar a través de Chépica TV, porque ha sido mi dedicación durante mucho tiempo como mujer del agro, ¿no? Y bueno, esa es la pelea que nosotros estamos dando desde Marchihue, desde Lolol y también con agricultores de Chépica. Y como senadora, ¿cómo estamos para proteger lo que es la fauna, los cerros? Porque resulta que ya no son cerros. No. Ahora ya tenemos plantaciones son parrones, o sea, viñas, o si no son paltos, en realidad. Bueno, yo presidí una comisión investigadora de lo que ocurrió con la CONAF, y los permisos que se entregaban. A partir de esa comisión investigadora y con una presentación a la Contraloría que hicimos hace 2 años atrás, logramos parar este cambio de uso de suelo que entregaba la CONAF. Incluso la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿no?, nos llevó a la Corte Suprema y ganamos igual en la Corte Suprema. Y ya este cambio de uso de suelo de forestal agrícola con la facilidad que se entregaba, claro, eso ya no puede ocurrir.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Estamos tratando de que los vecinos y vecinas, por eso es tan importante Chepica TV, ¿no es cierto? Cada vez que exista esto, porque tenemos igual personas que lo hacen, empresas que lo hacen, santiaguinos, empresas santiaguinas que vienen para acá y lo hacen. O sea, yo soy diputada también por Pichidegua, por Las Cabras, donde tuvimos ahí yo diría un símbolo del corte de bosque esclerófilo de nuestra región, ¿eh? Que es el sector de Quilicura. Bueno, de ahí nace la comisión investigadora, de ahí nace lo de la Corte Suprema, de ahí nace lo de la Contraloría. Y además yo creo que hoy día, con todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista del cambio climático, entendiendo que es importante la agricultura, pero no los monocultivos, si el problema es ese. El problema es cómo nos estamos concentrando y convirtiendo solo en productores de cerezo, en productores de palto, que yo no tengo nada contra eso, pero hay que tener un equilibrio. Claro, hay que tener un equilibrio. Y el problema es quién nos alimenta. ¿Quién nos alimenta? Y es la pequeña agricultura. Y solo el 10% de la pequeña agricultura tiene riego tecnificado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿No es cierto? Es que a través de la ley 18.450, que es la ley de riego que estamos modificando, es precisamente incorporar ahí una dedicación especial para la pequeña agricultura familiar campesina, que nos alimenta. Y como senadora, ¿cómo estamos para defender? ¿Vamos a tener más playas? Pichilemu tiene un terrible problema, que hay muchas playas que la están haciendo privadas. Lo vemos también acá en Rapel. En Rapel también pasa lo mismo, es decir, la gente de ahí mismo no tiene dónde ir, porque resulta que ya esos prácticamente se tomaron, todas las personas que compraron ahí, dijeron hasta aquí llegamos nosotros, y están en el borde, en el agua misma. Por lo tanto, esas personas no tienen derecho al lago. Mira. E inclusive sabe que hay un camping de carabineros en Yayauquén, que también creo que es un camping que está en un terreno ilegal y cortaron el camino. Mira, vamos a pasar por Yayauquén. En Yayauquén, quien tiene ahí es la FACH. ¿Ah? Todo ese sector tiene la FACH, bienestar de la FACH, y el cual hay toda una irregularidad en eso, que también fue denunciada. Yo estuve con el ministro de Defensa hace algunos meses atrás, porque eso era antes de la colonización, antes de la reforma agraria, del sector de colonización, y que se había sido entregada a familias que vivían ahí, que viven más de 2 o 3 generaciones, y hoy día están siendo expulsadas del sector, o en su defecto haciendo un arriendo de parte, y eso se entrega en los tiempos de dictadura. Eso fue lo que ocurrió, porque la persona que era alcalde de ese tiempo era un funcionario de la FACH. Y se entrega esto a bienestar de la FACH. Nosotros hicimos esta denuncia, la entregamos, y estamos, ¿no es cierto?, ahí con el ministro para que las personas no las saquen del sector. Conozco muy bien el tema. Y bueno, las playas del litoral nuestro, ¿no? Pichilemu, ¿cuál es nuestro problema más importante? En Pichilemu lo más importante es que no tenemos ahí, recordar que el término de seguridad. Todo ese borde costero, Carabineros no puede ingresar, no tiene tuición, y la complicación es que tenemos cuatro funcionarios, claro. 4 que incluyen también, ¿no es cierto?, el borde costero o el borde del lago, ¿no?, de Rapel. Entonces estamos pidiendo, tenemos ahora la próxima semana con el ministro, con el subsecretario de Marina, para pedir, sobre todo en época estival, mayor preocupación y mayor cantidad de personal de la Marina para proteger. ¿Cuál es la otra complicación? Litueche, el borde costero de Litueche y el borde costero de Navidad. Si tú ves los bordes costeros son absolutamente irregulares. Tenemos una línea de alta marea que pedimos que en agosto del año pasado se pudiera estudiar de nuevo, y esa es una de las razones que también vamos a ver al subsecretario Marina, porque ya se realizó el estudio que pedimos en conjunto, ¿no es cierto?, con los concejales de la época. Hoy día uno es alcalde, como es Yanko Blumen en Navidad. Entonces se va a hacer una línea de alta marea que va a permitir regularizar esto. Y la entrada, ¿no es cierto?, que tenemos que permanentemente que vigilar que no se privatice, y que la gente no que coloque rejas, que coloque esto, y que sea como esta persona, ¿no es cierto?, del gas, que diga, bueno, esto es mío y que nadie entra. Eso no puede ser. Todo ese sector pertenece, ¿no es cierto?,
al Estado de Chile, por lo tanto no pueden ser playas privadas. Diputada, ¿quién cometió el error? ¿Quién nos fiscalizó en el muelle de Bucalemo? Porque eso tenemos otro puente de Caucao ahí. Sí, ahí tenemos otro puente Caucao. Bueno, a mí me llegó la denuncia hace algún tiempo atrás, la hicimos. Ese muelle, ¿no es cierto?, se hizo a través del gobierno regional, hubo recursos ahí, y cuantiosos. Son muchos millones. Cuantiosos. Quedó mal hecho, quedó mal puesto, y además inservible, ¿no es cierto?, y yo creo que y eso está en la Contraloría, sí, tengo entendido que está el proceso. Y están pidiendo que hay que demolerlo. Claro, pues, si no sirve, y es muchísimos recursos que quedaron ahí, y que uno diría, bueno, así como espero que a través de los buenos oficios de la Contraloría y la fiscalización que tenga que hacer, podamos tener, ¿no?, una respuesta satisfactoria de quién es el responsable de que esto ocurriera. Yo creo que en todo esto hace falta mucha fiscalización. Mucha. Le cuento algo muy poquito. Yo vivo en un sector que se llama la orilla de Auquinco. Ya estamos a 12 kilómetros más o menos de distancia, donde nosotros tenemos un hormigón en la calle, hormigón armado, muy bueno, un pavimento participativo que se hizo hace muchos años atrás. Pero ¿sabe qué? Lo que le echaron un lechado asfáltico. Sí. Un lechado asfáltico. Entonces yo hablé con alguien de Vialidad. ¿Cuándo lo hicieron? Lo hicieron en diciembre. Ya. Entonces yo le decía, hablé con alguien de Vialidad, le decía, señor, ¿por qué no mandan a una persona, a un ingeniero, para que vean la calidad que tiene nuestro pavimento? Y nuestro pavimento está excelente. Pero sí tenemos callejones que lamentablemente no tienen pavimento. Entonces, ¿por qué no desviamos esos recursos? Los desviamos para que reparen esos callejones. No, es que me dijo que sabe que ya el ingeniero fue y se dio cuenta, etcétera, etcétera. Me dijo, el proyecto está hecho. ¿Ya? Lo hicieron y ahí está. Y no se necesitaba. No era necesario. Ya. Entonces, bueno, los recursos los invirtieron en algo que ya estaba hecho ya. Bueno, si hay algo que a mí me ha preocupado en pandemia, es que y específicamente Vialidad, y yo se lo planteamos hacia el director, es que, al director en Rancagua, ¿no? Es que yo creo que fueron muy poco fiscalizados cómo se hicieron los caminos este año de pandemia, muy poco. Tenemos complicaciones en muchos sectores rurales, donde la calidad de lo que se hizo, la calidad primero de lo que se hizo no es buena, pero además esto que se hace en caminos sin pensar en quién los usa. Claro. Quedan en alto, las personas quedan abajo, no pueden sacar sus vehículos, no pueden subir, hay que hacer escaleras, imagínate, para que puedan subir. O sencillamente, ¿no es cierto?, se empieza a demorar el camino porque está la sequía, o tenemos complicaciones, ¿no es cierto?, porque se quiebra el pavimento. Entonces, yo le decía al director de Vialidad, me he topado con muchos caminos en los cuales hoy día la calidad de lo que se ha hecho no es la que deberíamos tener. O por lo menos hay una diferencia abismante entre tiempos de pandemia y no. Y porque uno va a Vialidad hoy día, ¿no es cierto?, igual que en la DOH, tiene que hacer por escrito, y tú no puedes hablar con un funcionario, no puedes hablar, ¿no es cierto?, con la persona que está encargada por esto de la pandemia. Entonces, las personas sienten y tienen la impresión de lo que tú estás hablando, o sea, que se gastan recursos del Estado y que no. Bueno, estamos denunciando todo. Por lo menos en las denuncias que hemos hecho han tenido que ir y responder por el mal trabajo a aquellas empresas que han venido fuera de la región incluso a hacer un trabajo que ha quedado muy mal. Ahora, con respecto, antes de hacer la pregunta, pero no quise cortarle la inspiración, con respecto al materia de seguridad, ¿ya? Nosotros acá tenemos tenencia, en Rancagua también tiene tenencia, Chimbarongo tiene su comisaría, si no me equivoco, ¿ya? Hablando con respecto al verano, que Carabineros obviamente no tiene la jurisdicción para fiscalizar lo que son las playas. Pero resulta que, sin embargo, a nosotros para el verano, de aquí sacan Carabineros, de Santa Cruz también sacan Carabineros. Es decir, nosotros vamos quedando cada vez más desposeídos. Hace 3 días atrás, el miércoles, acá en un sector, en el Almendral, hubo un robo, un asalto, ya, donde se robaron monturas, se robaron maíz, es decir, tuvieron como 4 horas los tipos, y se llevaron alrededor de 20 millones de pesos. Tienen que haber sido en un camión, ¿me entiendes? Entonces, si en el verano nos sacan los carabineros, los pocos que tenemos acá, nos sacan para llevárselos a Pichilemu, ya cada vez vamos quedando más desprotegidos. Yo creo que, obviamente, a lo mejor no es una respuesta que me la puede dar usted, porque resulta que esto es a nivel país. Todo el mundo está pidiendo más seguridad. Bueno, y estoy con el general de Carabineros la próxima semana, de esta a la otra,
Y además San Fernandino, ¿ah? Claro. El general director. Entonces estamos pidiendo, fíjate, mayor focalización en los lugares donde hoy día tenemos mayor delincuencia, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, en Coltauco. En Coltauco hay una tenencia, ¿cierto?, que está como en carretera, que no pasa, no es que no pase nadie, pero no tiene actividad. No cumple su objetivo. No lo cumple. En cambio en Loreto, ¿no?, donde hemos tenido asaltos, donde hemos tenido, bueno, trasladémosla. Traslademos estos carabineros a donde están los puntos críticos. Si uno dice, por ejemplo, Pichidegua, cuando hay algo en San Vicente tiene que trasladarse del Armahue, ¿no es cierto?, a Pichidegua. Y desmantelas todo un sector. Entonces, y porque además la lógica ha sido más bien de retenes móviles, ¿no es cierto?, a tener retenes más bien construidos y que te permitan dar una sensación de seguridad. Entonces, y eso va correlacionado con los niveles de denuncia, y nosotros no estamos denunciando todo lo que deberíamos denunciar. Entonces, una de las cosas que uno está pidiendo es que las personas puedan denunciar, y me dice, claro, diputada, pero ¿qué sacamos con denunciar si no se resuelve nada? Está bien, pero lo que tenemos que hacer es denunciar para que el sector se sepa que hay complicaciones. Y si ese sector sepa que hay complicaciones, vamos a tener mayor posibilidad de que lleguen más carabineros, de que lleguen más personal. Pichilemu, fui a hablar, ¿no es cierto?, con el prefecto de investigaciones en San Fernando, porque igual querían terminar con la PDI en Pichilemu. Sí. Claro, entonces querían que yo estuve con una multigremial de organizaciones sociales y todo. Entonces fuimos a conversar con ellos, me dicen, no, diputada, tranquila, no se va a hacer, pero necesitamos, por ejemplo... Pero es la jefatura de investigación pensaba retirar la unidad. Claro. Entonces, bueno, conversamos con San Fernando allá para decirle, mire, no es posible, bueno, ¿cómo hacemos para generar mayor inversión, gobierno regional, que nos ayude, ¿no?, a poder tener en mejores condiciones y poder llevar más personal de la PDI? Pero el motivo por qué ellos querían retirarlo de ahí, porque tenían muy poco los índices delictuales que según ellos. Claro, y porque eran muy pocos, y se hacían poco eficientes, entonces a lo mejor era mejor fortalecer otro lugar y enviar a gente a Pichilemu. Pero esa era la sensación que había también en la ciudadanía. Pero fuimos a conversar con él, con dirigentes de Pichilemu, y nos dijo, no se preocupe, estamos ahí. Ahora, el lugar tampoco es de ellos, creo que se lo entrega el municipio, entonces, pero hay que arreglar todo para que ellos estén en mejores condiciones y se pueda llevar incluso más personal, ¿ya? Pero yo creo, ¿cómo miramos a nuestra región sistémicamente? ¿No? ¿Cómo la miramos? Porque no puede ser que saques uno de aquí para colocarlo allá, claro, hay una fiesta al otro lado, ya todos para acá. Entonces, ¿y por qué se pasan los datos? Se pasan los datos, mira, ¿no? Ahora está la fiesta en Ancahuas, todos se van a ir para allá, entonces ya queda descubierto. Entonces, ¿cómo miramos más sistémicamente esto? Pero además, con los vecinos, con los vecinos, con las vecinas, con la posibilidad de decir, bueno, ¿cuáles son los riesgos? Coloquemos luz en los sectores, no tengamos sitios de grillazo, busquemos la forma de disminuir los riesgos. Yo creo que sabe que hace mucha falta en todos lados. Antes a la otra pregunta que le quería hacer, es de decirle a la gente de Chépica que lamentablemente nosotros acá en Chépica sí tenemos delincuencia, pero sabe que aquí no se sabe por qué la gente no denuncia, por lo mismo que decía usted, que no llega ni un puerto, llega a la fiscalía y ahí se queda todo. Lamentablemente eso es lo que pasa. Las cifras de delincuencia son negras en muchas partes por esta sensación que tiene la gente que lamentablemente alguien no está haciendo la pega aquí. No le echarle la culpa a los fiscales, a los jueces, no. Pero alguien no hace la pega, como en muchos lados. En la mañana comentábamos con respecto a lo que pasó con este niño, esto fue hace tiempo atrás, sí, con el de la venta de los CD. A un comerciante ambulante en Santiago lo llevaron detenido y murió cuando se quemó la cárcel de San Miguel, si no me equivoco. La cárcel San Miguel. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo llevaba ese muchacho ahí preso? Porque no estaba preso él, ¿ya? Y todavía no tenía un juicio justo. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿de quién es el error? ¿Quién comete el error que no los procesa ahora del estallido social? ¿Cuánta gente tiene que estar ahora presa, ya también, y todavía no le sale el proceso? O sea, es como algo, como un enroque, como que no está cuadrando bien el engranaje, hay algo como que se está saltando algo, por eso estamos así, lamentablemente.
Mira, a mí me tocó atender y recibir como diputada a los familiares de las personas que se quemaron en la cárcel San Miguel. Y fue una de las experiencias más terribles que a uno le ha tocado, porque los niveles de injusticia, de sensación de que estaban ahí, claro, algunos pagando, ¿no es cierto?, con grados de delito mayor, pero otros que no. Unos estaban esperando investigación, estaban esperando que se resolviera el caso, etcétera, ¿no? Entonces había una suerte de qué me pasa a mí, de dónde está la justicia, ¿no? Y yo creo que un poco lo del estallido social tiene que ver con eso, con cómo hoy día, ¿no es cierto?, tenemos casos de personas que incluso después de un año estando en la cárcel, un año. O sea, ¿quién te paga eso? Nadie. Un año en la cárcel, ¿no es cierto?, pasando lo que uno sabe que pasa en la cárcel y más encima, ¿no es cierto?, te declaran que estás absuelto. Yo creo que ahí tenemos un error en Fiscalía, sin duda, en Fiscalía y también en las investigaciones que se puedan realizar por orden de la Fiscalía. Y lo segundo, ¿no es cierto?, o lo tercero, es la justicia y los tribunales. O sea, eso no puede ocurrir. Diputada, bueno, ya estamos llegando al término, ¿no es cierto?, de esta entrevista que ha sido bastante placentera. Vamos a decir en la entrevista en el sillón. Sí, yo no tenía el placer de conocerla, pero en todo caso, bueno, es una mujer bastante asequible para responder las preguntas, ¿no es cierto?, y la responde con mucha sinceridad. Así que las cámaras se las dejo para que haga el llamado, usted, ¿no es cierto?, a ver si tenemos el apoyo, lógicamente, de acá, de nuestra comuna, para usted como senadora. Sí. Bueno, primero muchas gracias por la entrevista. Y ha sido así, ¿no es cierto?, sin ninguna preparación. Nada, no hubo pauta. Nada, no hubo pauta, sin pauta. Sin pauta. Y yo creo que esas son las mejores, ¿eh? Y decirles que primero agradecer la entrevista, agradecer Chepica TV. Y bueno, decir que en medio siglo nunca ha habido una mujer senadora. Sí. Nunca ha habido una mujer en medio siglo senadora en nuestra región de O'Higgins. Entonces hoy día estamos postulando, yo diría, por tres razones. Una por el tema agrícola, que es nuestra especialidad y nuestro amor, y donde he trabajado yo durante casi 25 años de mi historia profesional. Lo segundo es porque yo creo que van a haber minutos de una etapa de inflexión en el país, ¿no?, a partir de la constituyente, a partir, ¿no es cierto?, de los cambios sociales que tienen que venir. Y la especialidad que uno ha tenido también es precisamente seguridad social, pensiones, y ahí va a haber un camino largo, duro que recorrer. Y lo tercero es porque yo creo de verdad que no puede ser que, siendo el 52% de este país, el 52% de temas que son importantes de colocar, una mujer no esté representada hace más de medio siglo en el Congreso Nacional en nuestra región. Entonces, estamos por la pelea. No es fácil para una mujer estar en política, y no es fácil, ¿no es cierto?, en esta carrera senatorial poder llegar, ¿no es cierto?, a obtener este escaño. Pero estamos haciendo todo el esfuerzo, esperamos que nos acompañe. Estamos en el 2021, el 21 es la elección, sí. Y yo voy con el número 21. Sí. Y yo con el número 21. Así que un abrazo, muchas gracias por recibirnos, y un abrazo grande a todos los vecinos y vecinas de Chepica. Muchas gracias. Diputada, bueno, el mismo sillón la va a estar esperando acá, y ojalá que sea un compromiso para nuestros televidentes, ¿no es cierto?, que cuando sea senadora, ya nos sentemos acá, en el mismo sillón, ¿ya? Compromiso. Ya. Gracias, diputada. Gracias, que estén muy bien. Compromiso. Chao, gracias. Muchas gracias, cuídense. Muchas gracias, ¿ya? Muchas gracias.